Ahora, vamos al tema de hoy día. Vamos al tema directamente de hoy día. El día de hoy también, chicos, obviamente el día de hoy sí, este tema no es tan largo, no es tan grande, y vamos a hacer un trabajo dentro del aula, obviamente virtual, dentro del salón virtual, dentro de clase. Y este trabajo se presenta sí o sí hoy día en clase. Hoy en día sí, es referente a un trámite. Estoy dejando un caso y más adelante lo van a ver, en donde ustedes me van a decir qué trámite tengo que hacer, cuáles son los requisitos que tú me vas a pedir como abogado y cómo es el trámite paso a paso que tú vas a realizar sobre este acto. Entonces, es un aspecto fácil y que ya lo hemos hablado anteriormente. Alex, te escucho. Doctor, una consulta. Bueno, no, una pregunta. La semana pasada, en el video que usted nos hizo ver, ¿no? Para hacer un análisis, el notario, creo que Loli, creo, ¿no? González Loli, González algo Loli. así. Algo así, ajá. Él estaba en un congreso con entidades de otros países, perdón, con representantes de otros países, ¿no? Sí. Él habla de una sentencia del Tribunal Constitucional. Cuando él menciona esa sentencia, me olvidé de anotar el número porque quería leerla. Dicen que no declaran inconstitucional, ¿no? O no declaran inconstitucional ni inclusive que sea materia de modificación, rectificación o derogación los artículos del Código Civil, sino que el Tribunal Constitucional menciona de que tienen que entenderlos mejor. Entonces, mi pregunta, ¿no? Si estos artículos del Código Civil, ¿no? Implicaban netamente lo que es el tema del derecho a la propiedad, la buena fe, etcétera, ¿cómo es que se podrían apreciar estos dos artículos, creo que era el 2013 y el 2014, de manera distinta? Tal vez aplicando un poco la hermenéutica, doctor, a ver, por ahí despeje mis dudas. Sí, pues eso lo hemos hablado, si recuerdan anteriormente, que a veces los criterios de los notarios son abiertos, son diferentes. A veces los notarios de ICA tienen una forma de analizar y digamos los notarios de Chimbote tienen otra forma de analizar directamente. En sí, lo que pasa aquí es que el notario busca, no es que interprete mal los artículos, el notario sabe el análisis directamente del artículo, sino que el notario, algunos notarios van más allá directamente del artículo en donde el notario pide mayor documentación, mayor seguridad. No es que nosotros, perdón, no, todavía no soy notario, muy pronto, ¿ok? No es que los notarios, vuelvo a repetir, no interpreten mal los artículos. Los artículos del notariado son artículos claros, son artículos muy fáciles y entendibles. Incluso los artículos que tiene el Código Civil que hablan sobre funciones directamente de propiedad y que tienen que ver con el aspecto directamente notariales, tampoco son artículos directamente difíciles de análisis. Lo que pasa aquí es que en el aspecto constitucional, en el aspecto directamente constitucional, recordemos que el aspecto constitucional a veces es un poco no claro, a veces nosotros que si no somos constitucionalistas no lo entendemos, porque el aspecto constitucional abarca una función directamente de la defensa de la constitución política, obviamente en beneficio del hombre, en beneficio directamente del hombre. Pero en sí, los notarios pueden sacar un concepto directamente diferente, algunos, a lo que dice directamente el artículo, pero este concepto directamente diferente que sacan algunos notarios no es un acto directamente ilegal, porque si yo saco un análisis, tú sacas otro análisis, al final lo que buscamos es beneficiar directamente al usuario, no porque yo saco un análisis tal vez un poquito diferente, un poco porque nunca nos vamos a distorsionar mucho, quiere decir que yo no estoy haciendo bien mi trabajo notarial. Yo lo que busco, vuelvo a repetir, como notario, es darle obviamente seguridad al acto que tú quieres realizar, seguridad directamente al acto. Y yo puedo tener en base para otorgarte yo mi famosa fe pública que tengo por parte del Estado para dártela a ti, yo puedo obviamente buscar más allá directamente de la norma, puedo buscar. Entonces yo como notario, digamos, tengo el derecho directamente de ir más allá de lo que dice la norma en defensa, obviamente, en defensa de ustedes como usuarios. ¿Quieres que yo te dé seguridad jurídica y fe pública? Obviamente, te pido más actos o te pido directamente menos actos. No hay problema. El notario tiene esa capacidad, ¿ok? Otorgada directamente por la ley, en que podemos ir más allá directamente de la ley. Podemos ir, pero en base, ¿para qué? Para darles mejor seguridad jurídica directamente al usuario. Darle mejor seguridad directamente jurídica al usuario. Ahora, seguimos. Ahora, vamos a hablar y que tiene que ver algo parecido a lo que nos ha dicho el compañero por ahí, Alex, y algunas cositas. Vamos a hablar de la función directamente notarial.
Vamos a hablar de la función directamente notarial. ¿Y qué queremos, doctor, hablar sobre este tema de la función directamente notarial? Primero, cuando hablamos de este tema de hoy en día, que es la función directamente notarial, no es otra cosa que hablar del desempeño de la actividad laboral que hace el notario. ¿Ok? Cuando hablamos de la función notarial, no es otra cosa que el desempeño de la actividad laboral del notario. Eso es lo que vamos a hablar el día directamente de hoy. ¿Ok? La cual es la de dar, ¿qué? Su trabajo, la de dar fe pública a los actos mediante su firma y sello. El notario, ¿qué necesita para darnos fe pública directamente? Esta copia de DNI, por decirlo así, es una copia de DNI o una copia de mi partida de nacimiento. Voy a tu local como notario, quiero que me la legalices. Cuando te digo que quiero que me la legalices, quiero que decirte pues que quiero que me la autentifiques esta copia, obviamente en base a mi DNI original que tengo aquí, ¿ok? Y ese aspecto es darle fe pública. Pero ¿cómo, doctor? ¿En dónde está su fe pública directamente el notario en este documento? ¿En dónde está? Su fe pública obviamente está en base a sus sellos notariales, en base a su firma, ¿ok? Y en base a la fecha cierta. Para dar fe pública en un documento tiene que haber 3 actos importantes o 3 elementos importantes, digamos. Sello de los notarios, sus sellos notariales, su firma directamente del notario y fecha directamente cierta, cuando legalizó esta copia. Entonces, ahí está directamente ya visible la fe pública del notario. Ahí directamente, ahí ya se manifestó. Cuando tu documento está sellado, está firmado y está con fecha directamente cierta. Ahí ya se manifestó directamente la fe pública directamente del notario. Ahora, el notario obviamente a qué da fe pública a los actos directamente que realizamos, a las manifestaciones de voluntad directamente que ya expresamos ante el notario, ante los documentos que le presentamos al notario para que los legalice. Ahí directamente el notario obviamente da. Ahora, este notario para dentro de su función notarial muy bien es dar la de fe pública, pero tiene que tener algo importante el notario para yo darte fe pública. Para yo ponerte mis sellos, mi firma y la fecha, yo que tengo que tener como notario certeza jurídica. Yo que tengo que tener como notario certeza jurídica. ¿Y qué quiere decir el aspecto de tener yo directamente certeza jurídica? Primero es, digamos, quiero hacer una compra-venta ante tu notaría. ¿Ok? Tú me vas a decir, muy bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Tu notario tendrías que tener certeza jurídica. Muy bien, ¿a cuánto vas a vender el vehículo? Muy bien, 10.000 soles, ¿de acuerdo? Tu comprador, ¿vas a pagar los 10.000 soles? Sí, doctor, voy a pagar los 10.000 soles. Muy bien. El dinero tiene que ser bancarizado. Ok, acá está el voucher de depósito. Muy bien. El vehículo tiene que ser entregado directamente al comprador. Sí, acá está directamente el vehículo. No hace falta que yo salga a verlo. Ok. ¿Están de acuerdo entonces? Las partes, sí. Entonces, yo ya tengo certeza jurídica directamente con ese manifestar que ustedes me han dado. Significa la certeza jurídica en el aspecto primero también de documentación. Si tú quieres hacer una compra-venta de tu casa, ok, fuera de lo que yo ya te manifesté, las preguntas, ok, uno compra, otro vende, tengo que ver la documentación. ¿Cuál es la documentación en compra-venta de una casa? Copia literal actualizada. Muy bien. Voucher de bancarización. Muy bien. Copia de DNI del comprador y propiamente vendedor. Ok. Si hay impuestos, pago de impuestos, pago de autovalú, que corresponde obviamente al cabal e impuesto a la renta, si es que son afectos directamente las personas. ¿Ok? Entonces, como ya veo la documentación más la manifestación directamente de voluntad, yo ya tengo como notario la famosa certeza jurídica, en la cual yo ya doy fe, obviamente, fe pública de que este acto es verdadero. Isidro, escuchamos. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Doctor, justamente para contar esto, usted para que el notario dé una certeza jurídica, usted nos manifiesta ya claramente que las partes manifiestan sus voluntades y solamente el notario certifica, ¿no? Y, por ejemplo, en esta compra, en este ejemplo que usted dio en la compra-venta de vehículos, eh, ¿cómo el notario certifica cuando si el vehículo está conforme a lo que registra los datos en la tarjeta de identificación vehicular? Porque se han dado casos en los que, por ejemplo, otros vehículos no le han dicho al vendedor o al comprador que el motor ha sido cambiado y esto no ha sido rectificado en el registro público, ¿no? Y así lo han vendido.
En ese caso, ¿cómo actúa el registrador o el notario? ¿Cómo verifica? ¿Debe ser verificado o no ser verificado? Es mi pregunta, doctor. Gracias. La verificación o la certeza jurídica notarial es solamente en base a documentación y en base a declaración. ¿Ok? El trabajo del notario es un trabajo administrativo, es un trabajo directamente administrativo, no es un trabajo de campo. El que tiene que realizar el aspecto de campo es el que compra, el que recibe. Yo solamente veo la documentación que sea fiel, legal, y que la manifestación directamente de voluntad emane directamente de ustedes. Lamentablemente, ahí sí, pues, el compañero tiene una razón, obviamente. Hay un vacío tal vez ahí de problema notarial que podríamos ver. Doctor, ¿cómo sabe usted que la casa que me están vendiendo, que en documento dice 300 metros, en la realidad directamente tiene 300 metros? Tal vez tiene 280, 280, ¿ok? Lamentablemente, la función notarial, vuelvo a repetir, a nivel mundial, es una función directamente, netamente administrativa, en donde solamente nos guiamos de la base documentaria que ustedes presentan y en la base declarativa que ustedes dan de aceptación. Entonces, quien tiene la obligación en sí de ver que lo que tú compras, lo que tú vendes o lo que tú vas a recibir, es el que recibe directamente la propiedad. El que compra sobre todo. Si tú vas a comprar un vehículo, tú eres el encargado de ver que el vehículo está en óptimas condiciones. Tú eres el encargado de ver que lo que dice la tarjeta de propiedad coincide con el vehículo directamente que se te va a dar. El notario, la ley no lo obliga directamente en ninguna parte directamente del mundo, que el notario tiene que ir in situ a ver directamente la propiedad que se va a traspasar directamente, salvo que tú en forma particular pidas una constatación notarial, que sería un gasto mucho más caro, porque salir un notario de su oficina es un trámite directamente caro, que no pasa obviamente a veces de 500 soles como mínimo, más caro que la transferencia de la propiedad a veces, ¿ok? Entonces, ahí tal vez podríamos decir que existe un vacío, en donde podrían conllevarse a problemas directamente, pero no es problema del notario. Es problema de la persona que compra, obviamente a veces sin ver, sin rectificar, sin corregir o sin, obviamente, ir a ver la propiedad. Y hay personas que hasta hoy en día se siguen confiando a pesar de grandes estafas que hay. He comprado, doctor, porque me dijo que la propiedad tenía tantos metros y quedaba en tal zona. Y cuando voy, no tiene el metraje correspondiente, ¿ok? No queda en tal zona. Entonces, hay gente que todavía hoy en día se confía directamente de la persona que te vende, porque como es un precio supuestamente barato, se siguen confiando. Pero el trabajo, lamentablemente, ahí sí tiene razón el compañero Isidro, no es del notario. Ahí todavía tal vez podemos decir que existe un vacío directamente, un vacío. Tal vez con los aspectos automovilísticos se podría arreglar, porque nada cuesta traer el carro, el camión directamente que tú compres a la puerta de la notaría. ¿No es así? Ahí se podría modificar el aspecto tal vez de ley en decir directamente, pero esto ya no depende del notario, depende pues de las autoridades del Congreso, pero a nivel mundial, vuelvo a repetir, no hay acto directamente que obliga al notario, ¿ok? Que tenga que ir in situ a la propiedad que se está transfiriendo adelante su notaría. No se necesita directamente, no es obligatorio y no lo hace directamente el notario. Miki. Doctor, buenas noches. Doctor, quería recalcar sobre el tema de la venta de los vehículos. Si bien es cierto, el notario da fe pública, da fe, hay un documento en los registros públicos que se llama la boleta informativa vehicular. Ya, ese documento se saca y se corrobora con la tarjeta de propiedad. Ahí se ve el número de chasis, se ve el número de motor, se ve diferentes, todo el tipo de documentación que tenga la tarjeta de propiedad. Y con eso yo me avalo, ¿no? Yo veo la tarjeta de propiedad, veo la boleta informativa vehicular y me voy al notario, porque bien es cierto, el notario también, ellos te sacan la boleta informativa dentro de la notaría y es más, te sacan las papeletas y todo eso, ¿no? Pero yo creo que si uno quiere estar más seguro de una compra de un vehículo, ¿qué es lo que hago? Yo mismo agilizo los papeles, me voy a los registros públicos, me voy a la SAT, me voy al Callao, ¿no? Porque yo que estoy en Lima,
me voy a callar, saco todo eso y listo, me voy tranquilo a la notaría. Ahí está muy bien en trámite documentario, pero en trámite real físico, la placa y el boletín informativo coinciden. Pero cuando compras el carro hay personas que no cotejan, por ejemplo, el número de serie del motor. Así es, así Y es. este es el problema, obviamente. Hay gente que se confía directamente. Muy bien, en documentación está muy bien. Registro público dice esto, la tarjeta de propiedad dice esto. Pero después cuando ya compré ya, obviamente, el vehículo y lo tengo cierta cantidad de meses, a veces me confío y me doy con la sorpresa recién que la serie no coincide con la placa. No Eso me ha coincide. sucedido a mí, doctor. Eso me ha sucedido a mí porque, por ejemplo, yo compro un vehículo, entonces lo primero que yo hago es buscar el número de motor. Lo limpio bien limpiecito, le echo su gasolina ahí, porque ahí Claro. está el número de motor, y eso tiene que coincidir con la boleta informativa y con la tarjeta de propiedad. Exactamente, exactamente. Pero muchos no, a veces no vemos eso. Como vemos ya el carro funcionando bonito, no cotejamos en la serie del motor. Entonces, aquí como vemos, chicos, recomendación siempre cuando compramos vehículos de segunda, ver que la serie del motor coincida con la documentación directamente necesaria. Porque si no, después para inscribir ese motor es un tremendo problema, porque tú para inscribir un motor necesitas ciertos documentos, la boleta de pago del motor y la declaración única de aduanas. ¿De dónde vas a sacarlo? ¿De dónde? Así le estafaron, doctor, así le estafaron a mi amigo Vega, pues. A mi amigo Vega se compró un carro y le estafaron así. ¿Ya ves? Que se fue. Ya, es que no lleva todavía derecho notarial conmigo. Ahora sí ya sabe. Seguimos. Isidro, por ahí. Doctor, para aclarar y para también es bueno lo poco que sabemos también orientar a los compañeros, ¿no? Porque cada uno en la función que desempeñamos de repente hemos aprendido algo y es bueno compartirlo. Yo le digo esto porque es mi labor, ¿no? Y siempre hemos detectado vehículos con, por ejemplo, regrabados, motores regrabados, chasis regrabados. Y lo que dijo mi compañero Mike o Mickey es pues cierto, ¿no? Él lo puede comprobar todo eso, pero no va a saber distinguir si ese motor, si esos alfanuméricos seriales son regrabados o son adulterados, ¿no? Entonces, muchas veces se han confiado y yo trabajo en Apurímac y en Ayacucho bastante se ha visto este fraude, ¿no? Entonces, es bueno. De todas maneras, de repente recurrir en Lima, está la DIROBE tanto en Callao como ¿cómo se llama esto? En Barrios Altos, ¿no? Personal capacitado, especializado para ver ese tipo de temas. No que ni siquiera les cobran, ¿no? Es bueno que se acerquen si te van a comprar un vehículo de esa naturaleza. Esa es mi recomendación, nada más. Sí, siempre por eso hay que ver que no solamente la documentación esté en regla, sino también que la documentación coincida directamente con la propiedad, no solamente de vehículos, sino también de propiedades de terrenos directamente, chicos, porque mañana más tarde pueden venir conflictos directamente. No, yo te compré 300 metros, pero en la realidad dice 280 y 280, entonces hay un problema. Ya si tú aceptas, pues se puede directamente incluso beneficiar a ti, no hay que negociar, porque aquí dice 300 metros, porque yo después que voy a hacer una rectificación de área, obviamente no, pues como no dice 300, dice 280, tengo que disminuir directamente por vía notarial, que es lo más rápido, disminuir mi propiedad para tenerlo de regla. Entonces ahí puede obviamente beneficiar. Si tiene más nos beneficia, obviamente no vamos a reclamar, nos quedamos callados, obviamente en la realidad, ¿ok? Pero si tiene menos nos perjudica, porque tú confiadamente compras los 300, pero a veces en la realidad la documentación, la propiedad en la realidad a veces cambia. No es 300, en documentación dice muy bien 300, pero en realidad, cuando son terrenos a veces, es menos, no, tiene 280, son 20 metros de diferencia grande que obviamente perdemos de propiedad. Entonces, tenemos que siempre cuando compremos propiedades en terrenos, ¿ok? Ver la realidad, medir. Y obviamente, ¿qué nos cuesta gastar? Si ya estoy gastando mucho dinero en una compra de un terreno, de una casa, ¿qué me cuesta gastar 200 o 300 más en un ingeniero directamente? En vez de conllevarme problemas directamente futuros. Conllevarme problemas grandes futuros. Muy bien. Seguimos. Ahora, seguimos con el aspecto de la función notarial. El aspecto de la función notarial, volvemos a repetir, no es otra cosa que es el desempeño de la actividad directamente laboral que realice el notario, en la cual va a dar fe pública de los actos que realicemos nosotros. Pero el notario, vuelvo a repetir, para otorgar fe pública, tiene que tener certeza jurídica, que es la documentación
y la voluntad directamente de las partes. Solamente la documentación y la realidad de las partes, no el aspecto de físico de la propiedad. Lamentablemente el notario esa no es su función. Quien es la función de ver la realidad de la propiedad es el que recibe directamente la propiedad. Es el que recibe directamente la propiedad. Esa no es la función del notario. Tú compras, tú tienes que ver físicamente la propiedad que compras. Mañana más tarde tú no me puedes hacer reclamo directamente a mí, notario, porque yo lo único como trabajo de función notarial para darte fe es revisar la documentación que sea cierta, sea verdadera y que la manifestación de voluntad delante de mi notaría ha sido expresada por ustedes. Nada más. ¿Qué más? Ahora, el aspecto del notario tiene que hacer ciertos derechos y ciertas obligaciones. El notario, obviamente, en la ley 1049, ley del notariado, que ustedes directamente ya tienen, por ejemplo, nos dice deberes y derechos del notario. Esto está estipulado desde el artículo 13 hasta el artículo directamente 20 de la ley directamente del notariado. Ahora, ¿cómo qué deberes y qué funciones directamente tiene el notario? ¿Cómo qué deberes, obviamente, y qué funciones directamente tiene el notario? Primero, ver la voluntad de las partes. Yo no puedo hacer nada si ustedes no me expresan directamente voluntad. Ok, pero ¿qué está toda la documentación? No, pero si no hay más voluntad directamente de las partes mutuamente, no expreso. Sí, yo tal vez sí sé lo que voy a hacer, pero la otra persona no sabe. Entonces, no manifiesto directamente fe. ¿Qué más? Información. Este aspecto de la información es un punto muy importante y pasa constantemente en las notarías. Tú sabes a qué has venido. Yo he venido a comprar directamente un terreno a un señor, ¿ok? Tú sabes. Pero el otro señor no sabe a qué ha venido. ¿Por qué? Porque tal vez el otro señor es una persona directamente de edad, lo trajo el hijo porque el hijo es el que le ha conseguido directamente el vendedor, pero cuando entrevistamos a este señor y que nos han traído toda la documentación, incluso el certificado psicológico, que supuestamente el señor está bien, ¿ok? No sabe nada el señor, no sabe nada, no señor, mi hijo me ha traído, ¿ok? Pero no sé qué voy a hacer.